charlar un segundo, y si queréis habláis con él, con David Espinós, que es autor de Dar la cara es la clave, cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis. David, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Yo quería que nos explicaras un poco qué ha fallado, bueno, la respuesta va a ser todo, en la estrategia de comunicación en este caso. Pues yo creo que como bien decías tú ahora mismo, ha fallado todo. O sea, falla desde el principio, y cuando tú fallas al principio, pues ya eres esclavo de tus errores, y si hay mentiras, pues por supuesto la cosa es muchísimo más grave. De entrada, la pregunta sería ¿qué necesidad tienen los políticos de mentir en sus currículums? Que estamos viendo estos días que a raíz de este caso pues están saliendo otros muchos, y a partir de aquí, cuando uno ha cometido un error, yo siempre digo que la comunicación de crisis es muy parecida a la comunicación personal. Es decir, cuando uno comete un error, lo que tiene que hacer inmediatamente es asumirlo y disculparse. Y esto es lo que Cristina Cifuentes no hace. Es decir, cuando la enganchan, en vez de asumir el error, ella primero lo que intenta hacer es esconderse, que es por esto en mi libro hablo siempre de dar la cara, porque considero que esconderse en este tipo de situaciones es un error, porque vas generando tiempo para que, en este caso, los medios, y si es en política, la oposición, vayan disparando contra ti y lleven ellos la delantera. Y cuando tú vas a actuar, que es lo que hace ella actúa reactivamente. Y cuando actúa reactivamente, como nos pasa en nuestra vida diaria, cuando actuamos así, cuando estamos enfadados o tenemos un cabreo con alguien, en el 99,9% de las ocasiones nos equivocamos, ¿no? Entonces, yo creo que ha fallado todo el proceso. En política se da mucho, cuando hay situaciones de este tipo, protegerse a uno en vez de dar explicaciones y asumir responsabilidades ante los ciudadanos, ¿no? Es curioso porque este es el error, ¿no? Tú, David, creo que has trabajado en Fomento, incluso has tenido que lidiar con alguna crisis que era mucho peor, porque algún accidente de aviación, por ejemplo. Lo único que no se puede hacer es mentir, es lo único que no se puede hacer en un primer momento, ¿no? Hombre, falsificar. Sí, yo cuando estuve en el ministerio no me coincidió con ningún accidente, como hubo pues el del IAC o el del Albia, que de hecho en el libro dedico un capítulo precisamente a estos temas, que sí que me parecen absolutamente graves. También es paradigmático que se esté liando que esté siendo una polémica tan grande lo de un máster, y en cambio con el Albia o con el IAC 43 o con el 42 o el Metro de Valencia, que fueron unas mentiras muchísimo más salvajes y donde hubo muchísimos muertos y donde el trato por parte de los políticos fue infinitamente peor, pues la repercusión mediática fuese menor, ¿no? Pero lo que no se puede hacer nunca es mentir. Y es lo que nos están acostumbrando. Nos podemos ir, y el problema es que no hay aprendizaje. Nos podemos ir al 11M, y ahí empieza una escuela de gestionar este tipo de situaciones, donde siempre es lo mismo, es huir hacia adelante con la mentira para ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde y cómo nos podemos salvar. Lo que pasa es que el 11M, David, perdona que te diga, es el único caso que yo recuerde en el que se pagó por esa mentira, porque esa mentira persistente durante esas 48 horas condujo a una derrota electoral. Pero a lo que estamos acostumbrados en este país es a que la mentira no tenga ninguna consecuencia electoral. Sí, estoy de acuerdo. Aquí también tendríamos que hacer un autocrítica a los ciudadanos, ¿no? Ver qué sucede con nosotros y cómo reaccionamos ante según qué tipo de situaciones. Pero sí que es cierto, y también seguramente el papel de los medios, ¿no? Que en algunos casos pues sí que se actúa con contundencia, o algunos medios, y otros en cambio son muy condescendientes con según qué tipo de actuaciones. Y esto pues permite a los políticos pues sentirse protegidos y seguir hacia adelante, ¿no? Es verdad que en el 11M se pagó, pero esa escuela de manera de hacer en el PP y en otros partidos pues ha seguido hacia adelante, ¿no? En el caso, por ejemplo, que es muy paradigmático, en el caso del accidente del Albia, por ponerte un ejemplo, pues Pepe Blanco, que era el ministro anterior a que se pusiese todo en marcha, pero el que lo tramitó todo, pues fue ascendido, se lo enviaron al Parlamento Europeo, y la ministra Ana Pastor ha acabado siendo presidenta del Congreso, y el señor Català, que era secretario de Estado,
momento ha acabado siendo ministro de Justicia, y esta mañana escuchaba que le poníais que todavía le daba lecciones a Cristina Cifuentes. Total, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué credibilidad tienen este tipo de personas para dar lecciones a sus compañeros cuando ya han tenido casos infinitamente más grandes? Entonces, volviendo a Cristina Cifuentes, yo creo que ha cometido todos los errores. Cuando tú actúas rápido y das la cara inmediatamente, tú paras el golpe. Eso lo ha hecho Casado, por ejemplo, que también... Exacto, perdone, sí, que le escucho, tiene razón, exactamente. Pero son dos casos muy diferentes, porque Casado simplemente había exagerado su currículum y luego ha dicho la verdad, ha dicho, pues mi máster de Harvard eran 4.2 días en Aravaca. Pero que ha reaccionado rápidamente. Sí, pero es que estamos vendiendo esto como que es un error de comunicación de Cifuentes. No solo es un error de comunicación, porque la base es que ha participado en una trama de falsificación de documentos. Pero incluso entonces eso es bastante más grave que simplemente mentir. Por eso es como si decimos, detienen a Al Capone y decimos, ¿cuál es el error de comunicación de Al Capone? El primer error es delinquir o estar implicado en una trama de delincuencia. En este caso no sé si es más grave. No lo sabemos, pero parece que es más grave. Sí, a mí hay una cosa que me parece más grave. José María, te quiere decir, Mauro, que además si Cristina Cifuentes tenía un antecedente que era el exministro Soria, que se tuvo que ir exactamente por lo mismo y que se ha ido. Y es un antecedente de a ver quién aguanta más, sí, porque parece un récord. Pero que se van a ir al final por mentirosos. Es decir, que lo de menos al final de Cifuentes va a ser pero lo demás es lo otro, porque en el caso de Pablo Casado dice la verdad, ya está, ¿no? Y es una chorrada mentido. Que es como debe ser. En un político es que son mentirosos. Pero yo le preguntaría, ¿hay alguna manera de ocultar la mediocridad si no es mintiendo? Bueno, yo creo que lo más grave que ha hecho Cristina ha sido parapetarse. Es decir, claro, al parapetarte, la artillería tira por elevación y la investigación tira por elevación, y entonces van a la trama. Y entonces ha desguazado la universidad. ¿Por qué? Ya hay personal expulsado de su trabajo. Es decir, los débiles, los que han sido forzados, y va a caer el rector, ha desprestigiado la universidad y ya están diciendo, y ha desprestigiado los máster y toda la universidad española. Es decir, ha desprestigiado, la universidad se ha desprestigiado a sí misma. No, vamos a ver. A ver, que sí. Vamos a ver. No, perdona, Alex. Es que el desprestigio... Aquí hay una trama clara, y en el tema universidades habría que alguien, por favor, hacer un documental, una serie o algo, porque hay una suciedad tapada que el día que salga y la estudiemos bien va a ser impresionante. Que está saliendo, Alex, ahora. Que está saliendo muy poca, pero a nivel de universidades yo creo que parecía incluso que esta trama era la propia universidad la que ofrecía este tipo de cosas para darse prestigio a sí misma, y que la propia Cifuentes era la que menos conocía. Bueno, pero el que compra objetos robados es tan culpable como el que los vende. Claro. Sí, completamente, pero bueno. Lo de la mediocridad que le preguntaba, ¿hay alguna otra forma de ocultarla que no sea mintiendo? David. Pues es una pregunta difícil que yo creo que yo no tengo respuesta, pero yo creo que si uno es mediocre, pues lo que tiene que hacer, lo que no se puede hacer nunca, si es mediocre no, es mentir, porque como se ha visto, yo estoy de acuerdo, lógicamente el origen no es de comunicación, pero por esto cuando hay ese tipo de situaciones, pues las personas como yo tenemos que decir, ¿qué hacemos? Pues lo primero es lo que les decía, ¿no? Es dar la cara, y es evidente que ya al parapetarse, como comentabais, pues lo que ha permitido es inflar el tema. Es decir, cuando actuamos rápido y cortamos de raíz y asumimos el error, estoy seguro que esto hubiese quedado ahí, le hubiese quedado una mancha en su historial, pero como otras tantas que tienen muchos políticos, y seguramente no hubiese ido a más. Pero el tema es que ya, primero, como os comentaba, espera, no da la cara, y cuando la da, además, otra técnica muy utilizada, si os fijáis en este tipo de situaciones, es que los responsables intentan convertirse en víctimas, porque así pueden atacar a alguien. En este caso, ¿no? Ella se consideró una víctima, dijo en algún momento dado, de un ataque del PSOE, y con lo cual ella pudo empezar a poner en marcha el ventilador, ¿no? Que es el y tú más al que estamos tan acostumbrados en la clase política. Aquí podríamos analizar por qué suceden este tipo de cosas y por qué una persona como Cristina Cifuentes, pues que lleva en política desde que tiene prácticamente 20 años, pues seguramente no se quiere bajar del carro, y eso es lo que hace pues que uno intente aguantar siguiendo seguramente el método Rajoy, ¿no? Lo que le iba a decir es buena estrategia que el presidente de gobierno prolongue la agonía. Bueno,
yo creo que están intentando ver si pueden aguantar, o sea... ¿Para conseguir el qué? Es lo que todavía no lo sé, porque... Hombre, no, yo lógicamente no comparto la manera de hacer, y me cuesta mucho entender que se actúe de esta manera, porque yo entiendo que cuando uno está en un cargo público se debe a los ciudadanos. Con esta reacción lo que está claro es que uno se prioriza a uno mismo, porque si se priorizase a los ciudadanos hubiese dado un paso al frente, hubiese asumido el error, y ya aquí cada uno tiene su ética, pues a lo mejor se hubiese dimitido. Oye, pero lo que no puedes hacer es lo que está haciendo, ¿no? Yo tengo una última curiosidad, David, y es si tú, como experto en esta cuestión, has detectado algún tipo de, no sé, lenguaje gestual o cambio en su manera de expresarse, de comunicar, que te indique, no sé, algún engranaje cerebral que esté pasando por su cabeza. ¿Has notado algo en la coleta? La sonrisa forzada. Bueno, normalmente cuando hay mucho, el lenguaje no verbal siempre decimos que habla más fuerte que las palabras, y en su reacción, en la tensión con la cual tú te defiendes. Yo siempre digo lo mismo: si tú tomas la iniciativa en un momento de crisis, el estado de ánimo tuyo, a pesar de que estás afectado, tú lo controlas. Cuando tú actúas por reacción, ya estás condicionado por lo que te están diciendo los demás, ¿no? Entonces, en algunos momentos pues se le ve en el rostro la tensión, a veces la mirada baja, cuando tienes que decir algo y estás muy incómodo, tú ya lo mides firmemente a la audiencia, y hay tics que momentáneamente sí que te pueden indicar, bueno, pues que no te diré seguramente que está mintiendo, que sabe que no está diciendo toda la verdad, porque el lenguaje, con las palabras podemos engañar, pero el lenguaje no verbal no te engaña nunca, ¿no? David Espinós, que es autor de Dar la cara es la clave, cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis. El libro creo que acaba de salir. Si lo llegas a saber, añadías un capítulo más, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, exacto. Ahora tengo muchos conocidos que me mandan mensajes: ostras, deberías hacer un capítulo sobre Cifuentes, pero ya lo acabamos a finales de 2017 y es verdad que con el tema pues mira, está muy de actualidad ahora. Un abrazo. ¿Rajoy es un buen jugador de póker? Rajoy es un buen jugador de póker, juega de una manera que a mí no me gusta ni la entiendo, pero a él le da rédito, y aquí, como decía antes, podríamos analizar por qué sucede esto, qué papel juegan los medios, qué papel jugamos los ciudadanos, si se nos forma en el espíritu crítico y todas estas cosas. Un abrazo, David, hasta luego. Muchísimas gracias, un placer. Venga.